Dios les bendiga a todos, muy buen día. Qué bueno ya terminando una semana y bueno, llenos de la gloria de Dios, bendecidos como siempre. Y hoy la palabra del Señor nos habla en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2. Y dice el Señor así: y reposará sobre él, hablando de Jesús, el Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén y amén. Jesús es nuestro ejemplo supremo, es nuestra meta y aquí nos está hablando de la llenura total, de la plenitud del Espíritu sobre la vida de Jesús. Y mira todo lo que el Espíritu de Dios trajo sobre Jesús. Hubo varias manifestaciones de la gloria y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y eso es lo que tenemos también como promesa para nosotros. Recuerden que nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo. Hablando de Jesús, dice que sería lleno del Espíritu Santo. Y dice que habla del Espíritu de Jehová, y es que realmente es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, insisto, no es una fuerza, no es una manifestación de poder, no es el reflejo de una paloma, no es un frío, no es un calor sobre el cuerpo, es la misma gloria de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Dice que también habrá espíritu de sabiduría, y es que algo que debe caracterizar al cristiano es la sabiduría. ¿Y a qué se refiere esto? A que los hijos de Dios, los cristianos de verdad deben obrar, deben hablar, deben pensar y deben actuar de acuerdo, óyeme bien, a como lo haría Jesús. Eso es lo que habla del espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos un obrar, un comportarnos, un manifestarnos hacia el mundo como lo haría Jesús. Ahora mire esto, dice que espíritu de inteligencia. El apóstol Pablo habla de esto en Colosenses en el capítulo 1, versículo 9, y es que tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Jesús, tenemos la inteligencia de Jesús. Nosotros tenemos las estrategias de Dios por medio del Espíritu Santo para obrar con inteligencia, con destreza, con capacidad, siendo asertivos en nuestras decisiones. Por eso la persona que tiene el espíritu de inteligencia, la persona que se sujeta al Espíritu de Dios, espera, confía, recibe una revelación de Dios y se mueve, óyeme bien, de una manera asertiva, sin chance de equivocarse. En otras palabras, la persona, el cristiano no se mueve por emociones, no se mueve de una manera apresurada, no se mueve de una manera insensata, espera, confía en Dios y por sobre todo, cuando tiene una respuesta y la dirección de Dios, actúa. No como la mayoría de gente lo hace, que toma decisiones, actúa y después de que está metido en la debacle, que las consecuencias de sus malas decisiones, de sus errores, entonces Señor, ayúdame. O vienen al pastor a pedir oración o algo. Primero nosotros oramos, esperamos la respuesta de Dios y actuamos. Si Dios no nos responde, no lo tomaremos como un sí, sencillamente seguiremos esperando hasta que Él nos hable. También habla del espíritu de consejo. Siempre en un cristiano que vive en la plenitud del Espíritu, que es lleno del Espíritu Santo, siempre tendrá una palabra de consejo, de esperanza, de fe, de bendición y victoria para todo aquel que se acerque a pedir que sea ministrado, a pedir un consejo, a pedir una guianza, lo tendrá. No hablaremos por nuestra cuenta. La palabra de Dios dice que cuando estemos ante un grupo de personas, no hablaremos por nuestra cuenta. Y dice que no tengamos temor porque hablaremos lo que el Espíritu de Dios ponga en nuestra boca. También dice que hay el espíritu de poder. Nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor para hollar serpientes, para destruir toda obra del maligno, para hablar en el nombre de Jesús, para no dejarnos atemorizar. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él crea. En nosotros hay palabra de vida, de esperanza, óyeme bien, y de esperanza contra esperanza. Esto quiere decir que nada nos podrá detener para nosotros poder ministrar, para poder hablar en el nombre de Jesús, para poder establecer el reino, para tener un consejo, para orar, para reprender, para destruir toda obra del maligno. El Espíritu de Dios con toda la plenitud de su poder
está sobre la vida de todo aquel que en él cree. Y dice que espíritu de conocimiento, una persona que de verdad camina en el Señor, conoce la palabra, conoce la verdad, no titubea, no tiene dudas, no come entero. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? No tiene ese espíritu de conocimiento, porque no lo buscan, porque no leen, porque no escudriñan, porque no oran, porque no piden revelación, porque no tienen entendimiento. Entonces sencillamente dicen amén a todo lo que le dicen, a todo lo que se predica, a todo lo que le hablan. Y eso no es característico de una iglesia que está movida y sustentada por el Espíritu de Dios. Y por último, espíritu de temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que conocemos la autoridad, conocemos la grandeza, conocemos y reconocemos el poderío de Dios. Espíritu de temor quiere decir que nosotros entendemos que estamos en las manos de Dios y que Él tiene todo el poder para levantarnos si así le place, como para también dejarnos caer y llegar al punto más bajo. Entonces cuando tenemos ese espíritu de temor a Jehová, entonces caminamos dentro de la palabra, caminamos en obediencia, amamos la santidad, entendemos que nuestro Dios es santo y por lo tanto Él demanda de nosotros santidad. Entonces aquí tenemos las manifestaciones del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús y que también puede hacerse vigente en su vida. Y mire aquí que no habla por ningún lado de tocar a la gente y que la gente se caiga. No habla por ningún lado de decretar. No habla por ningún lado de profetizar. Habla de una manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas que nos llevan a una vida de santidad, de comunión y de entrega con Dios. Una vida donde se manifiesta el poder de Dios para establecer el reino de los cielos. Así que lo animo a que escudriñe, que marque esta cita bíblica y la estudie, la memorice y empiece a trabajar en esto, pedirle al Señor que lo ayude, que lo llene de su Santo Espíritu y que usted quiera experimentar la plenitud del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, antes, en el Antiguo Pacto se hablaba de un toque, de un doble toque del Espíritu. En el Nuevo Testamento se habla de la plenitud del Espíritu, de una llenura total. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba limitado a los sacerdotes, a los profetas y al rey que era ungido. Nadie más tenía acceso a ese poder. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús lo dio como promesa. Él salió de esta tierra y dijo, y les conviene que yo me vaya, porque el Padre os enviará al Espíritu de verdad, al Espíritu de vida y al Espíritu de poder. Está en usted, está en mí, búsquelo, pídale que se manifieste, pídale que se revele en su vida y que lo llene de su gloria. Lo bendigo en este maravilloso día. Estamos terminando una semana más. Que tenga un tiempo maravilloso. Y sé que en muchas iglesias, la nuestra por lo menos, estamos conectados con un culto, con una palabra a través del internet. Tenemos un culto online. Ustedes lo pueden ubicar, pueden conectarse, pueden disfrutar de la palabra de Dios y un tiempo con el Señor. Y los que pertenecen a otras iglesias, conéctense con su pastor, reciban la palabra, vívanla y disfruten de la presencia de Dios y por sobre todo compartan lo que Dios les ha enseñado, comparta este devocional, comparta lo que Dios les ha hablado, porque de esto se trata. De esto se trata, que ustedes le cuenten a otros las maravillas que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones y pásenla bien.